La eutanasia se define como el derecho a no extender los tratamientos médicos cuando el paciente tiene una enfermedad irreversible, incurable o terminal. Esto incluye el derecho a rechazar procedimientos de hidratación y alimentación. La eutanasia supone una acción para terminar con la vida de una persona que se encuentra en esa situación. Doctrina de la Iglesia. ¿Qué opina la Iglesia sobre la eutanasia? La Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, en su declaración Iura et Bona, dice que los derechos y valores inherentes a la persona humana ocupan un puesto importante en la problemática contemporánea. En esta declaración también se juzga oportuno proponer la enseñanza de la Iglesia sobre el problema de la eutanasia. Se evidencian distintos aspectos como el valor de la vida humana. Sobre esto dicen que la vida humana es el fundamento de todos los bienes, la fuente y condición necesaria de toda actividad humana y de toda convivencia social. Con esto surgen algunas consecuencias, las cuales son: nadie puede atentar contra la vida de un hombre inocente sin oponerse al amor de Dios. Todo hombre tiene el deber de conformar su vida con el designio de Dios. La muerte voluntaria, o sea, el suicidio, es tan inaceptable como el homicidio. Entienden la eutanasia como una acción o una omisión que por su naturaleza o en la intención causa la muerte, con el fin de eliminar cualquier dolor. Se afirma que nada ni nadie puede autorizar la muerte de un ser humano inocente, sea feto o embrión, niño o adulto, anciano enfermo, incurable o agonizante, aunque fuera incluso de buena fe, no modifica la naturaleza del acto homicida. Lo que necesita el enfermo es el amor, el calor humano y sobrenatural con el que pueden y deben rodearlo todos aquellos que están cercanos, padres e hijos, médicos y enfermeros. Otro de los aspectos de este documento es el cristiano ante el sufrimiento y el uso de analgésicos. Con respecto a esto, reconocen que la muerte acompañada de sufrimientos suele angustiar el corazón del hombre y que por ello se puede asumir el deseo de eliminar tales sufrimientos. Sin embargo, según la doctrina cristiana, el dolor, sobre todo el de los últimos momentos de la vida, asume un significado particular en el plan salvífico de Dios. La prudencia humana y cristiana sugieren un uso adecuado de medicinas para suprimir el dolor, y con respecto a las personas que no están en condiciones de expresarse, se podrá razonablemente asumir que desean tomar tales calmantes y suministrárseles según los consejos del médico. Otro aspecto del cual hablan en este documento es el uso proporcionado de los medios terapéuticos. Concluyen esta declaración diciendo que por una parte la vida es un don de Dios, por otra la muerte es ineludible. Es necesario, por lo tanto, que nosotros, sin prevenir en modo alguno la hora de la muerte, sepamos aceptarla con plena conciencia de nuestra responsabilidad y con toda dignidad. Los que se dedican al cuidado de la salud deben estar al servicio de los enfermos y moribundos, y tal servicio prestado a los hombres es también un servicio prestado al mismo Señor. Samaritanos Bonus. Carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, aprobada por el Papa Francisco, reitera la condena de toda forma de eutanasia y de suicidio asistido. En este documento dicen que incurable no es nunca un sinónimo de incuidable. Quien sufre una enfermedad en fase terminal, así como quien nace con una discapacidad o condición limitada, tiene derecho a ser acogido, cuidado, rodeado de afecto, y reiteran como enseñanza definitiva que la eutanasia es un crimen contra la vida humana y que toda cooperación formal o material inmediata a tal acto es un pecado grave, que ninguna autoridad puede legítimamente imponerlo ni permitirlo. El propósito de la carta es proporcionar indicaciones concretas para actualizar el mensaje del buen samaritano: curar si es posible, cuidar siempre. Estas palabras de Juan Pablo II explican que incurable nunca es sinónimo de incuidable. La curación hasta el final, estar con el enfermo, acompañarlo, escuchándolo, haciéndolo sentir amado y querido, es lo que puede evitar la soledad. El valor inviolable de la vida es una verdad básica de la ley moral natural y un fundamento esencial del ordenamiento jurídico, afirma la Carta.
El documento menciona algunos factores que limitan la capacidad de acoger el valor de la vida. El documento explica que tutelar la dignidad del morir significa tanto excluir la anticipación de la muerte como el retrasarla con el llamado ensañamiento terapéutico, que es posible gracias a los medios de medicina moderna. En el tratamiento es esencial que el paciente no se sienta una carga, sino que tenga la cercanía y el aprecio de sus seres queridos. Por consiguiente, es necesario, dice la Carta, que los Estados reconozcan la función social primaria y fundamental de la familia y su papel insustituible. La Iglesia afirma la licitud de la sedación como parte de cuidados que se ofrecen al paciente, de tal manera que el final de la vida acontezca con la máxima paz posible. Estado vegetativo o de mínima conciencia. El documento afirma que es necesario prever una ayuda adecuada a los familiares para llevar el peso prolongado de la asistencia al enfermo en estos estados. Por último, la Carta pide posiciones claras y unificadas sobre estos temas por parte de las iglesias locales, invitando a las instituciones sanitarias católicas a dar un testimonio absteniéndose de comportamientos de evidente ilicitud moral. Según la Biblia, está mal ponerle fin a una vida, pero eso no significa que haya que recurrir a medidas extremas para prolongar el proceso de la muerte. La Biblia dice que Dios es nuestro creador, la fuente de la vida. Para esto, Salmos 36:9. La vida es muy valiosa para Él y por eso condena el asesinato. La Biblia indica que debemos tomar precauciones razonables para proteger nuestra vida y la de los demás. Está claro que Dios quiere que valoremos el regalo de la vida. Y si se trata de un enfermo terminal, la Biblia no justifica que se ponga fin a la vida de una persona. Deuteronomio 22:8. Está claro que Dios quiere que valoremos el regalo de la vida. También nos lo muestra en Hechos 17:28, porque por Él tenemos vida, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de los poetas de ustedes, porque nosotros también somos hijos de Él. Éxodo 20:13, no asesinéis. En Juan 3:15 nos indica que para Dios la vida es totalmente importante. Por eso Él nos enseña que debemos valorarla así como a nuestros hermanos. Dice así: todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino pertenece a la vida eterna. Cuando hablamos de que si se trata de una enfermedad terminal, está 1 Samuel 31 del 3 al 4, que dice: la lucha contra Saúl se intensificó. Los arqueros lo descubrieron y lo hirieron gravemente. Entonces Saúl le dijo a su escudero: saca tu espada y atraviésame con ella. No quiero que esos incircuncisos vengan y lo hagan ellos, ni que me traten con crueldad. Pero el escudero no quiso hacerlo, porque tenía mucho miedo. Así que Saúl mismo agarró la espada y se dejó caer sobre ella. Hay que prolongar la vida a toda costa y protegerla. En la Biblia no se dice que haya que alargar la vida de una persona si está claro que su muerte es inmediata. Por el contrario, ofrece un punto de vista muy equilibrado. La muerte es nuestro peor enemigo, la consecuencia del pecado que hemos heredado. Romanos 5 del 12 dice: así pues, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Y así fue como la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habían pecado. Lo que dicta la ley sobre la eutanasia en Colombia. En 1997, la Corte Constitucional declaró que podrá derivarse responsabilidad penal para el médico que ayude a un enfermo terminal a morir dignamente. Sin embargo, el 20 de abril del 2015 se reglamentó la eutanasia en Colombia,
Esta puede solicitarse en 3 casos, los cuales son: primero, los enfermos mayores de edad en fase terminal que fueron definidos así con los debidos criterios clínicos por profesionales. Segundo, enfermos en fase terminal con patologías oncológicas o no oncológicas. Tercero, enfermos con capacidad de decisión que lo expresen de manera verbal o escrita. Y existe una excepción para practicarla, y es que serán excluidos del tratamiento los adultos con trastornos psiquiátricos confirmados por especialistas. Sin embargo, aparte de cumplir uno de los casos anteriormente mencionados, debieron ser cumplidos los siguientes requisitos. Primero, condición médica. Es necesario determinar la naturaleza de la enfermedad del paciente terminal. También se debe establecer en qué momento se espera la muerte si la eutanasia no se lleva a cabo. Segundo, evaluación del sufrimiento. Luego de establecer la naturaleza, se determina si el sufrimiento es intolerable y si hay una perspectiva de que mejore. En esta valoración se reúne la percepción del médico que está tratando al paciente y la expresión del solicitante de la eutanasia. Sin embargo, la expresión del solicitante tiene mayor peso en la decisión. Tercero, inexistencia de alternativas de tratamiento o cuidado razonables. Se requiere que la condición médica del paciente no tenga opciones de mejoría y no existan alternativas de cuidado o tratamientos razonables. También se debe indicar qué terapias médicas ha recibido el paciente para el manejo del sufrimiento y el dolor. Cuarto, persistencia en la solicitud explícita. El médico tratante valorará cuándo fue la primera vez que el paciente expresó su solicitud y si se mantuvo con el tiempo o fue reiterada. Además, se establecerá si la petición es voluntaria, libre de la influencia de otras personas. Quinto, evaluación de la capacidad para decidir. Un psiquiatra o psicólogo establecerá la capacidad para tomar decisiones del solicitante y determinará si esa decisión fue bien considerada. Igualmente deberá establecer la afectación por trastornos mentales y la disminución de la capacidad para toma de decisiones. Sexto, segunda valoración. El comité que sea el segundo evaluador debe valorar los anteriores requisitos. Este comité debe ser independiente del médico que está tratando al paciente. No debe haberlo atendido previamente ni tener con él relación personal o profesional. Séptimo, integrantes de la evaluación. El médico tratante y el comité establecerán su evaluación basados en la historia clínica, la solicitud escrita, la conversación, los exámenes clínicos presenciales del solicitante y el diálogo con otros médicos o familiares, más la previa autorización que realizó el paciente. Ahora vamos a ver qué opina la gente sobre la eutanasia. Sí, estoy de acuerdo con la eutanasia. Depende cuando sea necesaria o la persona tenga, por decirlo así, una enfermedad grave que sea letal y que ningún medicamento pueda calmar su dolor o por lo menos tenerlo en paz o tranquilo. En ese caso estaría de acuerdo con la eutanasia porque pues brindaría paz a la persona. Sí estoy de acuerdo con la eutanasia, porque independientemente todos somos autónomos y pues cada quien tiene derecho a elegir sobre su vida. Y más si estamos hablando de pues de un tema de enfermedades ya terminales. Soy consciente de que de pronto los médicos y los familiares esperan, pues guardan todas las esperanzas para que una persona se salve. Pero si uno es consciente de que está sufriendo mucho o que ya, o sea, que ya no, el cuerpo ya no le da más, pues sí, yo sí estoy muy de acuerdo con la eutanasia. Cada quien es libre de elegir sobre, sobre su vida. Pues no sé, porque pues es como la decisión de la persona, creería yo.
Pero pues digamos, si ya está sufriendo mucho y todo eso por esa enfermedad, pues yo creería que es como lo más que, ¿cómo se dice eso? Como lo más aceptable, como lo más conveniente para que lo haga. Hola, buenas tardes. ¿Será que tú nos puedes regalar la opinión sobre la eutanasia? ¿Qué opinas sobre la eutanasia? Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo es que Dios le mande a uno la muerte a lo natural, a lo bien, no que morirme así porque ya me quiero morir. Buenas tardes, Claudia. ¿Tú estás de acuerdo o no de acuerdo con la eutanasia? No estoy de acuerdo, ¿Por qué? porque yo digo que el único que tiene derecho sobre la vida de cada persona es Dios. Él es el único que nos puede decir en qué momento nos morimos y quiénes siguen vivos. Ok. Mami, ¿será que su merced nos puedes colaborar diciéndonos si estás de acuerdo o no de acuerdo con la eutanasia? No estoy de acuerdo, ¿Por qué? porque deben dejar que la gente viva hasta que Dios los llame a cuentas por sí mismo. Gracias. ¿Estás de acuerdo con la eutanasia? No, no estoy de acuerdo, ¿Por qué? porque el ser humano debería de morir cuando el Señor lo permita, no porque alguien quiera quitarle la vida a uno. A no ser de que sea una enfermedad que sea muy grave y toque aplicar la eutanasia, pero no, no estoy de acuerdo. Ok, muchas gracias. ¿Ok? La pregunta es que si estás de acuerdo con la eutanasia. Sí, estoy de acuerdo porque es una decisión que se toma autónomamente y pues en parte no porque pues debería de aprovechar el poco tiempo que le queda. ¿Estás de acuerdo con la eutanasia? Sí, ¿Por qué? porque pues realmente diría que sí, porque uno pues se le da a la gente que de verdad tiene un dolor muy fuerte, ¿no? O de verdad ha perdido sus esperanzas. Y diría que sí, porque uno no sabe o no está en los zapatos de esa gente que de verdad está sufriendo lo que de verdad está sintiendo en ese momento. Y ni se puede acercar, debe ser inimaginable. Y si la gente lo quiere y está de acuerdo, pues seguro que sí estaría de acuerdo con eso. Ok, gracias. Buenas tardes, Nixon. ¿Será que tú nos Buenas puedes tardes. colaborar diciendo si estás de acuerdo o no de acuerdo con la eutanasia? Claro, señorita. La verdad, no estoy de acuerdo con la eutanasia, ¿Por porque me qué? parece que es una forma de que cada persona debe morir por sí, porque eso sería como uno quitarle la vida y en eso no estaría de acuerdo. Ok, gracias. Definitivamente yo sí estoy de acuerdo en la eutanasia porque pues si la persona realmente está ya que no puede sobrevivir y que si se despierta va a quedar grave y todo eso, pues sí, estoy de acuerdo con eso. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, primero que todo, pues para mí la eutanasia es como un proceso el cual acelera nuestra muerte, pero se basa o tiene como una norma, por así decirlo, de que puede ser utilizada siempre y cuando la enfermedad que contenga la persona sea terminal. Que si estoy de acuerdo o no, sí, sí estoy de acuerdo, pero como siempre y cuando se cumpla como ese tema de que la persona se encuentre con una enfermedad terminal, la cual no tenga pues una solución o que la persona se pueda encontrar en vegetación, sería una opción para terminar como con ese proceso, ya que pues no habría, por así decirlo, otra salida y al fin y al cabo pues la persona puede llegar a su proceso de muerte. Eh, También opino que, o sea, es como un tipo, o bueno, muchas personas lo consideran como un tipo de suicidio asistido, que es como que una decisión de que nos inyecten aquello y nosotros pues lleguemos a finalizar ese proceso de dolor que estamos viviendo, pero como digo, un dolor de una enfermedad que sea incurable, o sea, que sea un tiempo ya que nos den, que no podremos estar más, que la persona en realidad esté sufriendo muchísimo, porque tampoco lo vería aceptable o variable si una persona tenga alguna enfermedad que pueda tener cura, que pueda salir de ello
y quiere acabar con su vida de esa forma. Entonces, estoy de acuerdo porque serviría para aliviar el dolor en que la persona esté presentando, llegar como a ese final, de que tenga la decisión propia, de que desee que le apliquen una inyección y que pueda morir sin dolor o de un proceso rápido, de una forma rápida, y asimismo eh, finalizar con el proceso del cual no podía salir. Entonces, estoy de acuerdo siempre y cuando se cumpla eso, eh, que se mantengan como las normas que tienen establecidas, como digamos un cáncer terminal, porque hay muchos cánceres que no se pueden como curar, o sea, si tienen sus terapias, sus procesos, pero llega el punto al que ya es muy terminal, al que la persona sufre con quimioterapias eh, y muchos dolores o varios factores. Entonces estaría de acuerdo siempre y cuando la persona lo requiera, pero en el sentido de que lo requiera por su enfermedad totalmente terminal, o sea, que no tenga solución, porque hay muchas que sí lo tienen. Mm, para hablar de la eutanasia, primero hay que comprender qué es, ¿no? La eutanasia es un suicidio asistido, el cual se lleva a cabo cuando la persona protagonista expresa su sentimiento y deseo por morir, dado, no sé, alguna enfermedad incurable o un dolor ya sea físico o psíquico. ¿Qué pienso yo? Eh, en, en el país en el que vivimos aún no es legal, solo en algunos lugares pues primermundistas. Acá en el tercermundismo aún no lo hemos pues legalizado. Sinceramente pienso que sí, sí debería ser legal. Porque, bueno, ¿quién desearía vivir sin ganas? No me parece humano que las personas que no pueden vivir como nosotros tengan que estar aquí obligados. No me parece una vida estar en estado vegetal o teniendo un dolor insoportable a diario. Pienso que nosotros no tenemos que opinar absolutamente nada cuando de la eutanasia se trata, porque si estamos sanos y no la deseamos, no tenemos opinión ahí. Debemos, sinceramente, creo que respetar cuando una persona está pasando por alguna enfermedad muy fuerte y desea la eutanasia. Eh, bueno, según lo que he leído, no se ha dado, pues porque vivimos en un lugar en el que se cree muchísimo en la religión, donde vivimos oprimidos por lo que dirán. Entonces todas nuestras decisiones se ven estancadas por el resto de la sociedad. Mm, pienso que sí, en definitiva es una salida bastante buena porque, bueno, o sea, una persona que está sufriendo, que no está viviendo realmente y quiere la eutanasia es algo efectivo e indoloro. Entonces no veo el problema, estoy totalmente de acuerdo y bueno, ojalá se legalice.